Me llamo Alejandra Vázquez, tengo 30 años, y durante 3 años he trabajado como coordinadora de proyectos en innovaciones empresariales, una consultoría de mediano tamaño. Mi jefe directo, Rodrigo Medina, ha convertido mi vida laboral en un infierno constante de humillaciones y menosprecio público. Alejandra es adecuada para tareas básicas, decía Rodrigo cada vez que tenía que presentar mi trabajo a los directivos. Nada extraordinario, pero cumple con lo mínimo requerido. Rodrigo tenía 38 años, había estudiado administración en una universidad privada, y se consideraba un genio de los negocios. Había llegado a la empresa 6 meses después que yo, pero debido a sus conexiones familiares, su tío era socio minoritario de la empresa, había sido promovido a gerente de proyectos en tiempo récord. La diferencia entre Alejandra y yo, le decía a nuestros colegas durante los almuerzos, es que yo entiendo la visión estratégica. Ella solo ejecuta lo que otros planean. Mi trabajo consistía en coordinar proyectos de consultoría para empresas medianas. En papel, sonaba sencillo. En realidad, requería manejar múltiples clientes simultáneamente, resolver problemas complejos en tiempo real, y mantener relaciones profesionales con directivos de alto nivel. Pero para Rodrigo, yo era simplemente la que hace llamadas y programa reuniones. Alejandra, me decía con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado, tu trabajo es operacional. El mío es estratégico. Hay una diferencia importante. Lo que Rodrigo no sabía, y lo que yo nunca había mencionado, era la naturaleza real de mi trabajo con nuestros clientes más importantes. Durante estos 3 años, había desarrollado relaciones profesionales muy profundas con los CEOs y directores de las empresas que atendíamos. No solo coordinaba sus proyectos, había diseñado sistemas completos de optimización operacional que habían salvado a varias empresas de crisis financieras serias. Mi especialidad era identificar ineficiencias ocultas en operaciones complejas y desarrollar soluciones que mejoraran tanto la productividad como la rentabilidad. Pero como Rodrigo siempre presentaba mis resultados como trabajo del equipo bajo su liderazgo, los directivos de nuestra empresa nunca supieron que las ideas estratégicas más exitosas venían de mí. El éxito de nuestro departamento, presumía Rodrigo en cada reunión directiva, se debe a mi capacidad para motivar y dirigir al equipo hacia la excelencia operacional. Mientras tanto, yo trabajaba 12 horas diarias resolviendo crisis, desarrollando estrategias, y manteniendo satisfechos a clientes que específicamente solicitaban trabajar conmigo. Señorita Vázquez, me había dicho Ricardo Torres, CEO de Industrias del Norte, nuestro cliente más importante, usted ha salvado mi empresa. Esa reorganización que propuso aumentó nuestra eficiencia un 40% y nos ahorró 3 millones de pesos el año pasado. Pero cuando Ricardo Torres llamaba a nuestra oficina para agradecer el trabajo, Rodrigo interceptaba las llamadas y se atribuía todo el mérito. El señor Torres está muy satisfecho con mi estrategia, reportaba Rodrigo a los directivos. Dice que nunca había visto resultados tan impresionantes. La situación se había vuelto insostenible durante los últimos meses. Rodrigo había comenzado a humillarme públicamente, aparentemente sintiendo que su posición necesitaba ser reforzada constantemente. Alejandra tiene limitaciones evidentes, decía durante las reuniones de equipo. Por eso necesita supervisión constante para entregar resultados aceptables. Rodrigo, protestaba débilmente nuestro compañero Miguel, pero Alejandra siempre entrega todo a tiempo y los clientes quedan satisfechos. Miguel, lo interrumpía Rodrigo, tú no ves el trabajo que hay detrás de escena. Yo tengo que revisar y corregir todo lo que Alejandra hace antes de que llegue a los clientes. Era mentira. Rodrigo jamás revisaba mi trabajo porque no tenía el conocimiento técnico necesario para entenderlo. Pero el resto del equipo no tenía manera de verificar esto. El punto de quiebre llegó durante la reunión mensual de abril. Estábamos revisando los resultados del primer trimestre. Nuestro departamento había superado todas las metas, principalmente debido a 3 proyectos grandes que yo había manejado personalmente. Pero en la presentación de Rodrigo, toda la estrategia y ejecución aparecía bajo su nombre. Como pueden ver, decía Rodrigo señalando las gráficas de resultados, mi enfoque estratégico ha generado resultados excepcionales este trimestre. Levantó la mano para hacer una pregunta sobre los detalles técnicos de uno de los proyectos. Disculpa, Rodrigo, pero ¿podrías explicar cómo desarrollaste la metodología de optimización para Industrias del Norte?
Rodrigo se quedó callado durante varios segundos, claramente sin saber qué responder. Bueno, tartamudeó, es una metodología, muy técnica. Los detalles específicos no son relevantes para esta reunión. Pero es que el cliente mencionó que esa metodología era revolucionaria, insistí. Me gustaría entender el proceso. La expresión de Rodrigo cambió inmediatamente. Se veía irritado y algo desesperado. Alejandra me dijo con un tono mucho más duro, esta reunión es para revisar resultados, no para entrar en detalles operacionales que tú no entenderías de todas formas. Solo tengo curiosidad sobre el proceso estratégico. Alejandra me interrumpió con voz elevada, creo que no entiendes tu lugar en este equipo. Todo el mundo en la sala se puso tenso. Miguel y Ana, mis otros compañeros, intercambiaron miradas incómodas. ¿Mi lugar?, pregunté. Así es, continuó Rodrigo, claramente perdiendo la compostura. Tu trabajo es ejecutar lo que yo planifico. No cuestionar las estrategias que desarrollamos los que realmente entendemos este negocio. Rodrigo, intervino Ana suavemente, Alejandra solo estaba preguntando. Ana, por favor, la silenció Rodrigo. Es importante que todos entendamos la jerarquía aquí. Se volteó hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. Alejandra, eres completamente reemplazable. No lo olvides. El silencio que siguió fue devastador. Todo el equipo se quedó inmóvil, mirando entre Rodrigo y yo. Todo el mundo en esta empresa es reemplazable, continuó, disfrutando claramente del momento. Pero algunos somos más fáciles de reemplazar que otros. Sentí como toda la sangre me subía a la cara, pero mantuve la calma. Tienes razón, Rodrigo, le respondí con la voz más serena que pude. Nadie es indispensable. Rodrigo sonrió satisfecho, como si hubiera ganado algún tipo de competencia. En ese preciso momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Entró el director general de la empresa, licenciado Fernando Castillo, acompañado de otro hombre en traje que no reconocí. Disculpen la interrupción, dijo Fernando con su voz autoritaria, pero necesitamos hablar con Alejandra Vázquez inmediatamente. Todo el mundo se volteó hacia mí con expresiones de confusión total. ¿Conmigo?, pregunté sorprendida. Sí, respondió Fernando. Es urgente. ¿Podría acompañarnos? Rodrigo se veía completamente desconcertado. Director Castillo, estamos en medio de una reunión importante. Rodrigo, lo interrumpió Fernando sin mirarlo, esto no puede esperar. Me levanté y seguí a Fernando y al hombre desconocido fuera de la sala. Detrás de mí, escuché a Rodrigo preguntarle a alguien qué estaba pasando. Fernando me llevó a su oficina en el piso ejecutivo. Era una oficina impresionante con vista panorámica de la ciudad. Alejandra, comenzó Fernando una vez que cerramos la puerta. Quiero presentarte a Ricardo Torres, CEO de Industrias del Norte. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar esta información. Ricardo Torres, mi cliente más importante, estaba parado en la oficina del director general. Señorita Vázquez, me dijo Ricardo con una sonrisa cálida, al fin nos conocemos en persona. Señor Torres, ¿qué hace aquí? Fernando intervino. Alejandra, Ricardo vino específicamente a hablar contigo. Tiene una propuesta muy importante. ¿Una propuesta? Ricardo se sentó y abrió un portafolios. Alejandra, durante los últimos 2 años, usted ha transformado completamente la operación de mi empresa. Señor Torres, yo solo coordiné los proyectos. No, me interrumpió firmemente. Usted diseñó sistemas de optimización que salvaron mi empresa de la bancarrota. Desarrolló metodologías que aumentaron nuestra productividad 40% y redujeron nuestros costos operacionales en 3.5 millones de pesos anuales. Fernando me miraba con una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de sorpresa e impresionamiento. Alejandra, continuó Ricardo, he hablado con otros CEOs que han trabajado con su empresa. Todos me dicen lo mismo. Usted es la verdadera genio detrás de los éxitos de innovaciones empresariales. Pero comencé a protestar. Miguel Hernández de Constructora del Valle, continuó Ricardo leyendo de una lista, dice que su metodología de control de inventarios les ahorró 2.8 millones de pesos. Patricia Morales de Servicios Integrales dice que su sistema de gestión de recursos humanos aumentó su retención de empleados en 85%.
Fernando se inclinó hacia adelante. Alejandra, ¿por qué nunca mencionaste estos resultados en tus reportes? ¿Por qué? Porque siempre pensé que era parte del trabajo de equipo, respondí honestamente. ¿Trabajo de equipo?, preguntó Ricardo. Alejandra, cuando hablo por teléfono con su empresa, específicamente pido hablar con usted. Cuando tengo un problema complejo, solicito que usted lo resuelva personalmente. Fernando parecía estar procesando una revelación importante. Espera, Ricardo, ¿tú has estado hablando directamente con Alejandra? Por supuesto. Durante 2 años. Es la única persona en su empresa que realmente entiende las complejidades de la industria manufacturera. Pero en nuestros reportes internos. Comenzó Fernando. Permíteme adivinar, lo interrumpió Ricardo. En sus reportes internos, todo aparece como resultado del liderazgo estratégico de Rodrigo Medina. Fernando se quedó callado, claramente conectando piezas que nunca había visto antes. Ricardo, dijo finalmente, ¿estás diciendo que Alejandra ha sido quien maneja realmente tus proyectos? No solo maneja, respondió Ricardo enfáticamente. Diseña, innova, resuelve, y entrega resultados que están años por delante de lo que había visto en la industria de consultoría. En ese momento, Fernando tomó su teléfono interno. Patricia, le dijo a su asistente, tráeme todos los reportes de proyectos del departamento de Rodrigo Medina de los últimos 2 años. Inmediatamente. Después de colgar, me miró directamente. Alejandra, necesito que me expliques exactamente qué has estado haciendo durante estos 3 años. Durante la siguiente hora, les conté toda la verdad. Cómo había desarrollado metodologías específicas para cada cliente. Cómo trabajaba directamente con los CEOs para resolver problemas complejos. Cómo Rodrigo interceptaba todas las comunicaciones y se atribuía los resultados. ¿Y nunca dijiste nada?, preguntó Fernando. No sabía que fuera apropiado, admití. Pensé que era normal que el gerente se llevara el crédito del trabajo del equipo. Ricardo se rió, pero no de manera cruel. Alejandra, en los negocios reales, el crédito va a quien genera los resultados. No a quien tiene el título más alto. Fernando revisó varios documentos que su asistente había traído. Ricardo tiene razón, dijo después de varios minutos. Todos nuestros mayores éxitos de los últimos 2 años correlacionan con proyectos donde Alejandra estuvo involucrada directamente. Es más que eso, agregó Ricardo. Alejandra es la razón por la cual seguimos siendo clientes de esta empresa. Si ella se fuera, nosotros nos iríamos con ella. ¿En serio? Completamente en serio. Y he hablado con otros 5 CEOs que piensan exactamente lo mismo. Fernando se reclinó en su silla, procesando toda esta información. Ricardo, dijo finalmente, mencionaste que tenías una propuesta. Así es, respondió Ricardo volviéndose hacia mí. Alejandra, quiero ofrecerte la posición de directora de optimización operacional en Industrias del Norte. Salario base, 120,000 pesos mensuales, más bonos por resultados que podrían llevarte a 200,000 mensuales. No podía creer lo que estaba escuchando. Además, continuó, tengo contactos con 7 empresas más que quieren contratarte como consultora independiente. Estamos hablando de ingresos potenciales de 300,000 pesos mensuales. Fernando levantó la mano. Espera, Ricardo. Antes de que Alejandra tome cualquier decisión, necesito hacerle una contrapropuesta. ¿Una contrapropuesta? Alejandra, me dijo Fernando, te ofrezco la posición de gerente regional de proyectos estratégicos. Salario, 150,000 pesos mensuales, más participación en utilidades. Tendrías tu propio equipo y manejarías nuestros clientes más importantes directamente. ¿Y Rodrigo?, pregunté. Fernando me miró seriamente. Rodrigo ya no será tu jefe. De hecho, después de esta conversación, tengo serias dudas sobre su continuidad en la empresa. En ese momento, el teléfono de Fernando sonó. Sí, Patricia, contestó. Director, escuché la voz de su asistente, Rodrigo Medina está aquí. Dice que es urgente hablar con usted sobre Alejandra Vázquez. Fernando, Ricardo y yo intercambiamos miradas. Hazlo pasar, dijo Fernando. Rodrigo entró a la oficina claramente agitado. Cuando me vio sentada con Fernando y Ricardo, su expresión cambió a confusión total.
Director Castillo, comenzó nerviosamente, necesito reportar un problema serio con Alejandra. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Fernando con frialdad. Ella ha estado comportándose de manera inapropiada, cuestionando mi autoridad, interfiriendo con mi liderazgo del equipo. Ricardo y Fernando se miraron con expresiones que solo puedo describir como incredulidad. Rodrigo, dijo Fernando lentamente, ¿podrías explicarme exactamente qué metodología usaste para optimizar las operaciones de Industrias del Norte? Rodrigo se quedó inmóvil durante varios segundos. Bueno, es una metodología muy técnica, desarrollé un enfoque estratégico. ¿Podría ser más específico?, insistió Fernando. El punto importante es que obtuvimos resultados exitosos bajo mi liderazgo. Ricardo intervino. Rodrigo, durante 2 años, he hablado exclusivamente con Alejandra sobre todos mis proyectos. Nunca he trabajado contigo directamente. La cara de Rodrigo se puso completamente pálida. Eso no es posible. Tartamudeó. Es completamente posible, continuó Ricardo. Porque Alejandra es quien diseñó, implementó y supervisó cada aspecto de la optimización de mi empresa. Fernando se puso de pie. Rodrigo, necesito que vayas a tu oficina y prepares un reporte detallado de todas las metodologías que has desarrollado durante los últimos 2 años. ¿Un reporte detallado? Sí, con explicaciones técnicas específicas. Para mañana por la mañana. Rodrigo se veía como si estuviera a punto de vomitar. Director, yo necesitaría tiempo para. Rodrigo, lo interrumpió Fernando, puedes retirarte. Hablaremos mañana. Después de que Rodrigo salió, Fernando se volteó hacia mí. Alejandra, lamento profundamente que hayas tenido que soportar esta situación durante tanto tiempo. No sabía que era tan evidente. No era evidente porque tú nunca reclamaste el crédito que merecías, me dijo. Pero ahora que lo sabemos, vamos a corregir esta situación inmediatamente. Ricardo agregó, Alejandra, independientemente de lo que decidas hacer, quiero que sepas que tienes el respeto y la admiración de todos los CEOs con los que has trabajado. Al día siguiente, Rodrigo renunció antes de entregar el reporte que Fernando había solicitado. Aparentemente, no podía explicar metodologías que nunca había desarrollado. Acepté la propuesta de Fernando de convertirme en gerente regional, pero también mantuve contratos de consultoría independiente con Ricardo y otros 3 CEOs. Ahora tengo mi propio equipo de 5 consultores especializados. Miguel y Ana pidieron transferirse a mi departamento, y hemos desarrollado metodologías que están siendo adoptadas por empresas en todo el país. Alejandra, me dijo Miguel la semana pasada, ¿alguna vez imaginas dónde estarías si Rodrigo no hubiera sido tan cruel esa tarde? Probablemente seguiría trabajando en silencio, le respondí, sin que nadie supiera realmente lo que valgo. ¿Te arrepientes de no haber hablado antes? No, le dije honestamente. Porque aprendí algo muy importante. ¿Qué? Que el trabajo de calidad siempre encuentra la manera de ser reconocido. Y que las personas que realmente entienden de negocios siempre reconocen el verdadero talento. La semana pasada, Fernando me comentó algo que me hizo reflexionar sobre toda la experiencia. Alejandra, me dijo, Rodrigo hizo algo terrible esa tarde. Pero sin saberlo, nos forzó a descubrir lo que debíamos haber visto desde hace años. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero talento no se puede ocultar para siempre. Y que los líderes reales siempre son reconocidos, tarde o temprano. Ricardo Torres se convirtió en uno de mis mejores referentes profesionales. La metodología que desarrollé para su empresa ahora es enseñada en 2 universidades como caso de estudio de optimización operacional. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me comentó Ricardo durante una cena de negocios el mes pasado. ¿Qué? Rodrigo tenía razón en una cosa. ¿En qué? Todos somos reemplazables, sonrió. Pero resulta que algunos somos mucho más difíciles de reemplazar que otros. Ahora, cuando alguien me pregunta qué aprendí de esa experiencia, siempre respondo lo mismo. Aprendí que el verdadero valor profesional no necesita anunciarse constantemente. Pero cuando es genuino, siempre encuentra la manera de ser reconocido por las personas que realmente importan. Y que a veces, las humillaciones más crueles nos abren las puertas hacia oportunidades que jamás habríamos imaginado posibles.